Hola a todos, bienvenidos como cada semana a La Ronda, este espacio que nos gusta tanto, donde charlamos, tertuliamos y debatimos con los corresponsales que tenemos a lo largo del mundo. Tenemos hoy a dos representantes en Argentina, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, tenemos a Rolly en Jerusalén, tenemos también a Jacobo Kovadlov en Nueva York. Quiero decir que Jacobo no lo presenté debidamente el último día. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Cómo estás? Bien, querido, bien, gracias. Jacobo está en Nueva York y quiero hacer una pequeña biografía de él porque la otra vez entre tanta prisa no tuvimos tiempo. Por favor. Jacobo es un dirigente histórico del American Jewish Committee y contribuyó muchísimo, no solamente al judaísmo latinoamericano, sino también a ayudar a socorrer a muchos judíos argentinos que sufrieron la persecución de la dictadura militar. Una vez presentado a Jacobo, presento también a Pablo Frenkel de Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, un gusto nuevamente estar en contacto contigo y con todos los amigos. Sí, por supuesto, para nosotros también. Saludamos a Rodolfo Klickman de Buenos Aires. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Saludamos a Rolly Silverstein desde Jerusalén. Hola, ¿qué tal todos? ¿Qué tal, Rolly? Tenemos tres temas en la mesa fundamentales. Uno, la situación en Israel, la acusación contra Katsaf, la posible entrada de Lieberman en la coalición de gobierno de Olmert y Kadima. Hablaremos también de Menem, que rechaza su implicación en los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, y hablaremos también de la polémica sobre el Islam y Occidente, referido también a la suspensión, a la autocensura de la obra Idomeneo de Mozart y el tema del velo islámico. Empezamos, si les parece, en Jerusalén. En Rolly, cuéntanos cuál es la última hora de la realidad israelí. ¿Qué está pasando con Katsaf? Bueno, ahora todo el mundo está hablando de que Katsaf va a renunciar en cualquier momento. Se está esperando que haya que esté la acusación formal, y cuando la acusación formal esté preparada, él va a renunciar, porque por la ley está prohibido que alguien que tiene una acusación, algún funcionario público que tiene una acusación, pueda seguir en su cargo. Entonces, probablemente en 2 o 3 semanas va a renunciar. Aunque los cargos son muy, muy duros, es la primera vez que hay un cargo así, acusaciones de violación a 3 mujeres, y aparte de otras cosas que tienen que ver con cargos de corrupción. Bueno, eso es algo muy, muy, muy feo. Uh-huh. ¿Y cuáles son? Se habla mucho de candidatos, se habla de Shimon Peres, de Elie Wiesel. ¿Cuáles son los candidatos que se barajan para sustituir a Katsaf? Bueno, mucha gente está hablando de que el candidato no sea político, que no venga de la política. Por eso se baraja el nombre de Elie Wiesel. No sé si Elie Wiesel va a aceptar, aunque él podría ser un buen candidato. Aparte, él sabe bien hebreo, y es una persona de renombre, premio Nobel. No tengo que yo acá explicar quién es Elie Wiesel. ¿No tiene que ser nacimiento israelí el presidente? No, según la ley no. No, tampoco puede ser que tiene que ser ciudadano israelí, pero eso no es problema, porque cualquier judío que llega a Israel recibe la ciudadanía israelí en el momento que llega. Uh-huh. Y bueno, puede ser Elie Wiesel. Está hablando de Shimon Peres, pero Shimon Peres tiene 83 años, cuando termine la cadencia va a tener 90, así que la gente no se sabe, aunque sería un candidato muy popular. Sería la culminación de una carrera exitosa, ¿no? Dentro de todo en la política. Sí, exitosa y no, porque él perdió muchísimas elecciones. Sí. Pero entonces, que sería podría ser una conclusión a su carrera. Uh-huh. Aunque ya digo, tiene 83 años, y aunque parece menos, todavía es el candidato, es un candidato. Hay circulando una encuesta en Buenos Aires donde se planteó a quién votaría usted para presidente de Israel. Todos nosotros sabemos que es un cargo honorífico, pero también se hace falta alguien que prestigie al cargo. Y bueno, Elie Wiesel va perdiendo acá en Buenos Aires. El gran ganador sería Shimon Peres. Por la encuesta que se hizo acá en Buenos Aires, el gran ganador sería Shimon Peres acá, por los judíos de la Argentina. Acá también sería ganador. Yo creo que en Estados Unidos no es menor la simpatía, a pesar de que hay más división de opinión y de grupos, pero en general lo que yo recogí, no leí nada al respecto, pero lo recogí hablando con distinta gente, hay mucha simpatía y apoyo hacia él.
hacia Shimon Peres. Sí, y lo que pasa es que hay mucho dolor frente a lo que se vive como una vergüenza, ¿no? Pero en fin, como dijo Golda Meir en otra circunstancia paralela, el pueblo judío tiene de todo. Claro. ¿Y qué pasa con la posible entrada de Lieberman en la coalición de gobierno, Rolly? Bueno, ahora la cuestión es que el gobierno de Kadima, especialmente el partido Kadima y Olmert quieren quedarse en el gobierno de cualquier manera, como sea. No quieren ir a elecciones y bueno, la posibilidad es atraer a un partido de derecha. Ahora, porque la opinión pública acá se hizo más de derecha en las últimas semanas, en los últimos meses, especialmente después de la guerra. El problema con Lieberman es su ideología. Y bueno, acá se compara la ideología de Lieberman con Haider en Austria. Y bueno, si Israel protestó con los austríacos por tener al partido de Haider en el gobierno, entonces ¿cómo de repente el Estado de Israel va a tener un partido que representa una ideología similar? Tanto Haider como Le Pen en Francia, es lo mismo. Así lo llaman el Irán. ¿Cómo se expresa ese vuelco a la derecha del electorado israelí? ¿Cómo se manifiesta prácticamente? En general un odio muy profundo hacia los árabes, tanto árabes palestinos como palestinos ciudadanos israelíes, en donde se habla de echarlos, lo que se llama transfer, o transfer no por fuerza, sino darles dinero y que se vayan, o simplemente algunos quitarle la ciudadanía. Los más extremistas hablan de quitarle la ciudadanía, y bueno, Lieberman se expresó de esa manera en forma muy vehemente, muy agresiva. O sea, eso sería un retroceso fenomenal, ¿no?, en todo el proceso que uno piensa de paz que estaba adelante. Bueno, eso por un lado. Hay que separar entre las sensaciones de la gente en general contra los árabes y cuál va a ser la solución al conflicto árabe-palestino. Y la mayoría de la gente sabe que se va a tener que devolver los territorios y se va a tener que llegar a un acuerdo con Siria y con los palestinos de alguna manera. El problema es que la gente no quiere a los árabes, los judíos no quieren a los árabes y es lógicamente los árabes tampoco quieren a los judíos. Hay que separar entre el conflicto político y la sensación que tenemos con nuestros vecinos árabes. Sí. Y aparte son diferentes culturas. Claro. Y eso está muy pronunciado ahora. Bueno, pero si ustedes me permiten, yo les voy a decir mi opinión. Una cosa es no quererlos, nadie está obligado a quererlos, y otra cosa es querer exterminarlos. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, acá no se habla de exterminio, se habla de echarlos, pero lógico, así como los judíos protestaron, vuelvo a repetir, contra el gobierno de Austria por haber por el partido de Haider, por haber entrado al gobierno, y tanto acá se critica tanto al partido de Le Pen en Francia por ser xenófobo. Entonces no se puede pretender que en el gobierno de Israel entre un partido como el de Lieberman. Sería una contradicción tremenda. Sí. Y bueno, acá dicen que el Partido Laborista va a dejar el gobierno si Lieberman entra, pero bueno, siempre se puede llegar a ciertos acuerdos. Porque Rolly, políticos. También se hablaba que Amir Pérez había pedido que entrara Meretz en vez de Lieberman en la coalición. Sí, pero no creo que Meretz entre. No, yo oí hablar al Yossi Beilin y no creo que entren porque están totalmente en contra de la política de este gobierno. Cuando Olmert los últimos días rechazó todo diálogo con Siria, sin verificar si realmente los sirios realmente quieren dialogar o no, eso es muy negativo. Rolly. Yo leí el texto, creo que lo tengo acá a la vista, el texto del discurso de Olmert, fue el lunes, ¿no?, cuando inició el periodo de sesiones de la Knesset, y él dice directamente de que frente a un gobierno que
bueno, ha hecho las manifestaciones, el gobierno sirio me refiero, que hizo respecto a Israel y demás. Si no hay una rectificación de eso, no puede haber un diálogo, lo cual me parece muy coherente, ¿no? Bueno, pero lógicamente hay diálogos y diálogos. Si el gobierno, si hay un diálogo secreto en donde se lleguen a ciertos acuerdos, es diferente del diálogo público, del diálogo con objetivos internos. Es distinto. Y aparte, una cuestión básica es el apoyo de Siria a grupos terroristas. Eso está también en el párrafo del discurso de él, ¿no? Claro. Sí, dice, bueno, hago una traducción literal, ¿no? El presidente de Siria solamente si él hace una decisión genuina, estratégica, para renunciar al terrorismo. Eso no se va a conseguir. Públicamente al principio no se va a conseguir. Eso se va a conseguir solamente después, cuando se termine las negociaciones, la conversación. Es así. Sí, claro, bueno. De antemano nadie va a ceder nada. Claro, bueno, vale. Dependiendo después del resultado de una conversación que se pueda dar, ¿no? Es decir, yo creo que Israel puede decir, bueno, primero hablemos del tema del terrorismo, pero sí debe decir, no, esto como consecuencia de lo que hablemos. O sea, que va a haber que encontrar una vía intermedia que favorezca a las dos partes. Y eso también depende de la política de Estados Unidos, cuánto Estados Unidos apoya este diálogo, o cuánto presione hacia este diálogo. Y por ahora no hay mucho interés. Sí. No se ve que hay mucho interés. Yo quería que cambiásemos de tema, hablamos del segundo tema que tiene que ver con la Argentina, con el pasado, los oscuros años 90 argentinos, donde hubo atentados en la AMIA, en la Embajada de Israel. Carlos Menem, el expresidente tan polémico argentino, parece que hay un documental que se llama Yo Presidente, donde él dice que ha llegado a lagrimear, a sentir los atentados de la AMIA en la Embajada de Israel, pero dice que él no tiene nada que ver con esos atentados, y quería preguntarles a todos qué opinan de estas declaraciones de Menem. En primer lugar, si me permiten, hay una cosa que es importante, bueno, recordar, porque está totalmente abandonada. No se trabajó en la pista siria, ni creo que en el reporte, el informe que el Nisman, el fiscal Nisman está preparando, dice que está terminado, pero no lo dieron a conocer. Tampoco hay nada en la pista siria, y en la pista siria Menem tiene algo que ver. Yo tengo muy presente en mi memoria que cuando Menem ganó las elecciones, ¿verdad? Por primera vez viajó a Siria una semana después, donde se entrevistó con Assad padre, ¿no? Había un telegrama, un cable en La Nación, en Buenos Aires en ese momento, donde decía que tuvieron una reunión extensa. Después vinieron todos los informes, que inclusive diplomáticos que estuvieron presentes en la reunión y reuniones que se continuaron en Roma. Bueno, de eso no se habla más, y eso me tiene realmente muy preocupado. Si es que realmente creen que todo eso no hay ninguna importancia, cosa muy curiosa, o si realmente está hecho porque, bueno, las circunstancias también obligan a no creer que Siria pueda haber tenido una participación. Y la participación, sí. No, adelante. No, digo, la participación de Siria es la conducta de Menem. Además, hay otras anécdotas, las anécdotas son las que dan, los pequeños detalles son los que dan la visión final. Cuando Menem visitó primero a Israel, obviamente, pero Siria se negó a recibirlo. Después, con el correr de los años, visitó a Siria. Y cuando llegó al Parlamento, como un presidente extranjero que va a hablar a cualquier parlamento en el mundo, en una visita de Estado, los diputados de Hezbollah, que Hezbollah en Siria es un partido político, no solamente un movimiento terrorista, se pararon y abandonaron la sala de sesiones. Entonces, yo digo una cosa, yo recuerdo que el presidente Menem, siendo presidente en la Quinta de Olivos, que es la quinta presidencial, hizo expulsar por la policía a su mujer y a sus hijos.
sí. Y ese es un recuerdo que nosotros tenemos. El que es capaz de hacer eso con su mujer y sus hijos, ¿de qué más es capaz? Y de muchas otras cosas más, como hemos visto, ¿no? Yo el día del atentado de la AMIA, yo vivo muy cerca de la AMIA, yo a los 15 minutos estaba parado enfrente de lo que era el edificio de AMIA. Y vino el ministro de Interior de Menem, que en ese momento era Carlos Corach. Carlos Corach estudió conmigo en la facultad. Ah, sí. Y según yo tengo entendido, él se llama Carlos Vladimiro José. Así es, sí. El que conoce las ideologías sabe que Carlos era Marx y Vladimiro era Lenin y José era Stalin, ¿no? Sí, Pero Carlitos Corach no sé por qué tampoco hizo absolutamente nada y sí hizo todo para tapar. Exacto, exacto. Mira, yo tengo la impresión de, por lo menos en los últimos años y los presidentes argentinos que tuvimos, es que se desdoblan las personalidades cuando llegan al poder. Una es la que se ve públicamente y otra es la que se puede intuir en la faz privada. Puede ser que Menem haya llorado cuando fue el atentado de la embajada y de la AMIA. Sin embargo, la opinión pública, o sea, la visión pública de Menem y de todo en ese momento la administración suya fue de por lo menos dejar hacer las cosas y que el tiempo pase para ocultar la realidad que pasó y todo lo que estuvo rodeado. Es decir, yo creo que el día que los presidentes argentinos entiendan que su vida privada y su vida pública deben ser una sola, a lo mejor de esa manera vamos a poder tener una visión más clara de todo lo que pasa. Por lo que se ve hasta ahora, que han transcurrido 12 años de la AMIA, se ha avanzado muy poco y lo que se dice públicamente es que el gobierno argentino o los gobiernos argentinos que se sucedieron desde ese momento tuvieron muy pocas ganas o muy poca preocupación para que el hecho salga a la luz. Y quería preguntarle, Rolly, ¿cómo se ha visto estos 12 años de atentado de la AMIA en Israel también? Bueno, realmente con mucha crítica porque el gobierno argentino no hizo nada, el gobierno de Israel trató de intervenir en la investigación, especialmente en la investigación del atentado a la embajada, pero de ninguna manera, mucha crítica en ese sentido. Y bueno, si Menem lloró, bueno, son lágrimas de cocodrilo lo que se llama, no sé si conocen el concepto. Sí. Bueno, ¿qué se puede decir? Que los gobiernos saben lo que pasó. Menem supo lo que pasó, pero tiene miedo de otro atentado más. Tenía miedo de desestabilización total de la democracia argentina. No se puede saber. Bueno, pero también se mencionó cuando la complicidad se trabajaba con la complicidad de Irán por el hecho de que, bueno, hubo llamadas telefónicas encontradas y además el viaje inmediato de los diplomáticos iraníes de retorno, apenas fue la tragedia de la AMIA, y después el hombre cuya extradición se había pedido, refugiado en Inglaterra como estudiante en una universidad. Inglaterra niega la extradición de este individuo. Bueno, hubo muchas cosas, pero ahí se decía que, bueno, hay el temor de que Irán, como centro motor del terrorismo, podría vengarse frente a una actitud de esa naturaleza. No sé cómo, porque ni siquiera una Corte Internacional de Justicia puede determinar eso, y ya sería muy tarde ya para empezar una nueva investigación desde La Haya, ¿no? Así que se ha ido prácticamente postergando la investigación con toda intención y complicidad. Eso no cabe la menor duda. Y lo peor de todo es que ya en la Argentina no hay detenidos por esta causa, están todos en libertad. Así es. Hasta darnos el gusto de perorar y de dar charlas a nivel moral sobre lo que ocurrió, que es lo más terrible. Y ejercer también la abogacía, ¿no? Bueno, y aparte lucirse con autos supermillonarios. Así es. ¿Hay alguna esperanza de que esto se aclare algún día? No, creo que no. Yo tampoco. De los gobiernos, y si están dispuestos a abrir todo lo que tienen que mostrar.
Bueno, vamos. Sí, pero ya han pasado 12 años, Rolly. ¿Qué se puede determinar en 12 años? Y justamente lo que están tapando, es lo que están tapando. Sí, hay algo que está cubierto ahí, que no se sabe. Y bueno, y alguien te está interesado, y parece que es el gobierno en general, o la nación en general, que está interesado en no mostrar lo que pasó, en los dos atentados. Así es. Dejamos el tema AMIA un momento, Jacob, y abordamos el último tema, que nos quedan unos 10 minutos para abordar el último tema, que es Occidente y el Islam, la polémica, la cancelación de la obra Idomeneo en Berlín, el artículo de Barenboim que dice que el diálogo con los musulmanes es fundamental y es básico para las democracias, y que esta cancelación de la obra, esta autocensura por temor a un atentado, repercute y es un mensaje muy negativo para el Islam moderado. Tengo también un artículo de Timothy Garton Ash en la mano que dice que el velo es una opción democrática y usar velo es un derecho tanto como la libertad de expresión. ¿Cómo ven ustedes desde sus diferentes países la cuestión de Occidente y el Islam, esta polémica que hay desde la crisis de las caricaturas, pero viene de lejos? ¿Cómo ven esta relación? Mira, yo creo que si no se utiliza ninguna expresión religiosa o política o cultural para hacer el mal o para dañar o para hacer cualquier tipo de atentados o eliminar gente, creo que cada uno tiene el derecho de usar la ropa que quiera, de vestirse como quiera, de expresar sus opiniones de la forma más diversa. Por supuesto, siempre y cuando eso no actúe en contra del derecho que puede tener el otro de pensar diferente, o en todo caso de usar un determinado atuendo o vestimenta de acuerdo a su creencia o a su posición política. Me parece que cada uno tiene el derecho de expresarse libremente con su cuerpo, con su ropa, con sus ideas, siempre y cuando, como te decía, no implique allanar el derecho del otro. Uh-huh. Bueno, acá tiene que haber dos diálogos. No es solamente el diálogo de Occidente con el Islam moderado, sino que es un diálogo paralelo, es el diálogo entre el Islam moderado y el Islam extremista. No sé si puede haber diálogo ahí tampoco, porque están también en una cierta guerra entre los dos bandos. Y bueno, y el Islam tiene que decidir de qué lado está. ¿Está de los moderados o de los extremistas? Y la función de Occidente en este momento es apoyar a los moderados, no dejar de lado el diálogo. Eso es verdad, apoyar a los moderados, pero los moderados tienen que también pararse en sí mismos sobre sus propios pies y caminar hacia y tratar de superar a esta crisis. Bueno, volvemos a lo que planteaba Rolly hace un rato respecto a Siria, ¿no? Tiene que haber conversaciones, y las conversaciones con los moderados se están dando. La he visto en muchas partes del globo, porque llegan las noticias, sobre todo en las instituciones religiosas. Es interesante que sean líderes religiosos los que hablen también con líderes religiosos del Islam, es decir, judíos con los líderes. Ellos pueden encontrar una avenida abierta para ese diálogo. Y bueno, el tiempo tendrá que decir quién sale victorioso de todo esto. Mientras tanto, con presidentes como los de Irán y jefes como los de Hezbollah, se hace muy difícil encontrar los moderados, pero están. Yo me permito hacer un poco de autopublicidad. Si la audiencia retrocede un día, al día jueves, y escucha la nota que le hicimos a Natalio Steiner, va a haber tratado este tema en profundidad, y yo creo que vale la pena que la audiencia de Radio Sefarat vuelva a escuchar la nota que se le hizo a Natalio Steiner. Ah, bueno. Gracias por el anuncio, Rodolfo. Esta cuestión realmente es fundante, no sé si cómo se vive en cada una de vuestras ciudades, pero en Europa hay una gran polémica, está en la calle la cuestión de Jack Straw, el ex ministro de Asuntos Exteriores británico, que dijo que llevar el velo era muy negativo para la integración de las musulmanas. ¿Qué pasa con el velo también? ¿El velo es una mera vestimenta o también simboliza también una especie de barrera cultural entre Occidente y el Islam? Pero hay muchas, en Israel mismo, cuando viajé y he visto
a los árabes con sus vestimentas peculiares, y acá en Nueva York, y no hablo hablo de cuando vine por primera vez a Nueva York, ya van a ser 29 años que vivo acá. Hay gente de distintas etnias que también parte de su cultura es la vestimenta, y los veo en el subterráneo, en los ómnibus, caminando por las calles, y en Naciones Unidas hay las embajadas de los países con distintas religiones, porque también hay que pensar en los hindúes o la gente de Bangladesh y los que llevan no sé cómo se llama, el sombrero enorme, no los hindúes, una secta hindú. Se vive con la tolerancia de que el otro es distinto. No, pero le estaba hablando del velo que tapa toda la cara. No estamos hablando del velo donde la cara está descubierta, porque acá la mayoría de las mujeres árabes usan velo, pero no les tapa la cara. Tienen cubierto el pelo y los costados de la cabeza, pero no la cara. Y estamos hablando de no verle la cara a la persona. ¿Cómo identificas a una persona? ¿Cómo hablas a una persona cuando no le ves la cara? Claro, hay diferentes tipos de velos. Está la hijab, que simplemente cubre una parte, pero deja la cara descubierta. La niqab, que la cubre casi toda. Y el burka, que cubre todo el cuerpo absolutamente. Pero Garton Ash, en este artículo que yo citaba, que es el diario Clarín, que dice en defensa del velo musulmán y la libre expresión, decía que hay asuntos más importantes como la libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos, que no tienen que ver con la vestimenta. Digamos que las mujeres musulmanas, cuando se integren más en la sociedad o no, podrán quitarse el velo de manera voluntaria. Realmente, ¿cómo se vive en Israel? ¿Cómo se vive la situación, la convivencia con los musulmanes, Rolly? Bueno, esa es una pregunta muy larga. En general, en la vida diaria, las mujeres musulmanas van con la cara descubierta y y por la calle y en los negocios no hay algún problema especial. Lógicamente que cuando ves árabes en la calle son más revisados por la policía, digamos, les piden documentos, esas cosas, pero la vestimenta la gente está acostumbrada, no es algo nuevo, porque están acá. No es como en Europa, que tal vez en los últimos años surgió el problema porque es algo nuevo. Mira, en Argentina en general no se ven estas diferencias de vestimenta tan marcadas, ¿no? A lo mejor en algún lugar, en alguna reunión o en algún tipo de embajada donde se usa algo especial, pero en general acá en Argentina la forma de vestir es occidental. Y seguramente si alguien sale a la calle vestido con los atuendos típicos de una persona de religión musulmana o hindú o lo que sea, va a llamar la atención, pero no creo generalmente que sea por una cuestión así de marcar al diferente o de xenofobia y menos racismo, ¿no? Me parece que no es un motivo de discusión lo que se ve acá en Argentina, y tampoco se habló nunca, me parece, de las mujeres musulmanas que usan velo, pero bueno, si se da el caso, creo que es respetable, porque de una forma están representando su cultura y su identidad. No podemos ir con eso. Imagínate, la reacción que hubo en la Argentina, yo la recuerdo cuando empezaron a llegar, en número, los Lubavitcher y otros Hasidim, la gente se asombraba, pero yo cuando pude ir por primera vez, después que me tuve que ir, en la década del 70 todavía bajo régimen militar, vi a los Lubavitcher caminando en Florida y me sorprendió, era una cosa real. Acá los veo en Nueva York a montones, y está, Rodolfo, es cierto, en la Argentina no, pero hay que tener en cuenta cuál es el número de inmigrantes de países árabes y además qué religión profesa. Permítanme que les diga dos cosas. Primero, yo soy profundamente democrático y creo que cada uno puede ir vestido como su cultura le indica. Yo jamás me vestiría como un Lubavitch y muchísimo menos como un Naturey Carta. Pero yo quiero que ellos se vistan como ellos quieran y que todo el mundo los respete. Totalmente de acuerdo, es lo que yo le digo. Si quieren terminar este tema con un cuento muy gracioso, yo se los cuento. A ver, Rodolfo, adelante. Dice que un Lubavitch se va en un tren a Santiago del Estero, que es una provincia del interior. Sí. Y cuando baja del tren, los santiagueños lo empiezan a mirar. Jamás en la vida habían visto una cosa así.
Entonces Lubavitch empieza a caminar por la calle y lo siguen como 200 chicos que lo miran asombrados. Entonces el paisano se da vuelta y dice, ¿qué pasa? Dice, ¿nunca vieron un porteño? Pero porteños son los de Buenos Aires, acá. Bueno, creo que esa fue la primera impresión que causó cuando vinieron los Lubavitch acá en Argentina, en general en cualquier lugar de la ciudad. Claro. Así que fueron una novedad. Dentro del paisaje urbano fue algo que nunca se había visto. Pero me parece que ya están totalmente integrados y nadie se va a dar vuelta para mirarlos porque visten diferente. Por eso, no, yo creo que es una cuestión de educación, de tolerancia, de espíritu democrático, y el tiempo lo va a ir saneando, eso no cabe la menor duda. Bueno, eso no es tan fácil, porque en Francia hay una ley que prohíbe a los chicos entrar al colegio con los velos. Incluso los chicos judíos a los colegios franceses, los colegios estatales, no pueden ir con kipá. Es una ley general. En Francia sí causó ciertos polémicas. Claro, pero sí. por la tradición de la Lo que pasa es que en un mundo como está actualmente tan globalizado, tan mediatizado, donde no hay prácticamente identidades nacionales firmes o identidades culturales que se impongan unas a otras, me parece que fijarse en esas cosas ya no tiene sentido y hay que reservar las ganas y la energía para discusiones mucho más profundas. Bueno, se nos ha ido el tiempo, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, la media hora que tenemos de ronda habitual. Con este alegato a favor de la educación, la tolerancia y el respeto por las culturas y las religiones, nos despedimos por esta semana. Saludamos a Rolly desde Jerusalén. Hasta luego, Rolly. Bueno, chao, hasta la semana que viene y bueno, un gusto. Saludamos a Pablo desde Bahía Blanca. Bueno, Federico y a todos los amigos, un gusto seguir en contacto con ustedes y hasta cualquier momento. Saludamos a Rodolfo desde Buenos Aires. Bueno, un abrazo para todos ustedes y para la audiencia. Despedimos a Jacobo desde Nueva York. Para todos, shalom, hasta la próxima. Hasta la próxima. Es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los rondeños y hasta la semana que viene. Un saludo. Chao. Adiós, Federico. Gracias.